Hola, buen día. Mi nombre es Eduardo González Ramírez y voy a introducir los elementos físicos de la comunicación oral. Por un lado, tenemos al tono de voz, que empleado correctamente nos ayuda a mantener la atención de nuestro público y a enfatizar los puntos que nos interese destacar. Las cualidades que intervienen son el volumen, la articulación y la entonación. También es muy importante considerar la comunicación no verbal. Esto se traduce en mirar a tu audiencia, ya que es uno de los canales que prevalece y es importante hacerlo de la forma adecuada. Por lo cual lo mejor es mirar al frente y cuando estemos en un auditorio es recomendable pasear la vista de forma global y pausada, es decir, detenernos de tiempo en tiempo conforme lo vamos viendo. De esta manera se puede comprobar el impacto de la explicación y el grado de atención que despertaremos. Finalmente tenemos la postura corporal, ya que, por ejemplo, al tener una comunicación en una posición de pie, se recomienda moverse con naturalidad y no dar la espalda al público mientras se habla y controlar los movimientos del cuerpo al desplazarnos. Cuando se hable sentado en una silla es importante permanecer cómodamente y hay que mantener siempre los brazos sobre la mesa. Si los pies o piernas están a la vista del público, hay que evitar movimientos raros que distraigan la atención y evitar las manos cerradas, los brazos o piernas cruzadas. Una de las preguntas que pueden surgir es cómo mejorar nuestra oralidad, lo cual se puede hacer utilizando elementos físicos colocados entre los dientes, como un lápiz para reforzar y aclarar nuestra pronunciación, ya que nos ayudan a utilizar músculos que enfatizan el sonido de las palabras que pronunciamos. Además de esto, es muy importante practicar una y otra vez antes de comenzar con el evento en donde utilizaremos nuestra expresión oral, calentando y procurando pronunciar de la forma más clara posible las palabras que utilizaremos. Uno de los obstáculos más importantes es el de no escuchar adecuadamente lo que los demás nos quieren decir, ya que escuchar es el proceso receptivo que nos permite entender el mensaje que se nos envía y esto incluye interpretar los silencios, las pausas, el tono de voz, así como el llamado lenguaje corporal, que transmite una gran parte de lo que se quiere decir. Así pues, para poder establecer una buena comunicación, debemos ser conscientes de que también estamos escuchando al otro, es decir, si nuestra atención a lo que nos dice el otro es completa o parcial, y si lo que interpretamos de lo que se nos dice tiene el sentido adecuado. Precisamente en el saber escuchar es en donde radica el primer obstáculo en el que debemos trabajar para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos, y esto incluye el aprender a callar cuando es oportuno, ya que inclusive el estar callados nos permite pensar mejor lo que en un momento dado vamos a decir. A este respecto, pienso que quien habla menos en general piensa más, porque para pensar se utilizan más recursos cognitivos que no se utilizan mientras se habla. Precisamente vocalizar debería de ser el último paso de un largo proceso meditativo en donde se ordenen y se estructuren nuestras ideas antes de tener una comunicación oral. Antes de hablar deberíamos de pensar cuidadosamente, dedicando, por decirlo así, el 99% de nuestro tiempo, dejando el restante 1% para emitir verbalmente una opinión, un juicio o una conclusión. Por otro lado, tenemos que, para comunicarnos adecuadamente, debemos tomar en cuenta cuál es la relación de poder, la ideología y el estatus de las personas con las que entablamos un intercambio, ya que no es lo mismo tratar de convencer a nuestro jefe en nuestro trabajo a dar una indicación a nuestros hijos. Lo mismo sucede cuando se trata de transmitir un mensaje a personas que forman parte de un grupo social con ideas distintas a las nuestras y ajustar nuestro vocabulario. También en este proceso es muy importante no prejuzgar, ni adivinar o presuponer lo que otros son o lo que otros piensan. Como decía antes,
debemos indagar y pensar en lo que vamos a decir y a quién se lo vamos a decir para no cometer el error de suponer cosas sobre las personas que no tienen fundamento, ya que ninguna persona es igual a otra. En este sentido, para mí siempre ha sido muy importante primero tener un breve antecedente de las personas con las que entablo cualquier comunicación para saber cómo los voy a abordar y de qué voy a hablar con ellos. Todo esto, por supuesto, no quiere decir que todo esté programado de forma fría y calculadora, sino más bien significa que podemos regular lo que decimos de forma espontánea, teniendo cuidado de llegar o tocar con nuestras palabras a nuestros interlocutores. En este sentido, nuestras actitudes y nuestra subjetividad son fundamentales, ya que determinarán la disposición a escuchar o hablar de los otros. Cuando tenemos una buena actitud, lograremos que quienes nos rodean estén dispuestos a ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Por eso también es muy importante que las conversaciones que entablamos tengan sustancia, es decir, que aborden temas más profundos y trascendentes que nos permitan ir más allá del ordinario. Las ambigüedades del lenguaje también pueden ser un problema cuando nos comunicamos, ya que debemos estar conscientes del contexto de nuestras palabras para estar seguros de que se nos interprete correctamente cuando decimos algo. También el miedo a expresar nuestros sentimientos y emociones puede ser una barrera infranqueable cuando se trata de construir lazos significativos con los demás. Cuando nos cerramos y no queremos que los demás nos conozcan, podemos perdernos del verdadero contacto humano y de lo realmente valioso e intangible. Esto es de lo que podemos dar y lo que nos pueden dar. Más de una vez nos hemos encontrado con personas que utilizan la crítica destructiva al emitir juicios generalizadores que les erigen en jueces de las situaciones y de las personas, descalificándolas o haciéndolas menos. Por eso es muy importante que procuremos no extender nuestros comentarios más allá de nuestras propias experiencias o opiniones sin herir los sentimientos de los demás, es decir, comunicándonos asertivamente. Como conclusión a todo esto, me parece muy importante que todos logremos comunicarnos con efectividad, ya que esto nos puede abrir muchas puertas, tanto en nuestra vida diaria como en el ámbito profesional, como por ejemplo, cuando estemos buscando un trabajo o cuando lideremos a un equipo para concretar un proyecto. Cuando nos comunicamos debemos cuidar las formas, la actitud, utilizar las palabras correctas y utilizar adecuadamente nuestro lenguaje corporal, ya que es central para transmitir el mensaje completo, ya que transmitimos más del 90% de lo que decimos a través de nuestro rostro, nuestras manos y nuestra posición. Por eso todos nosotros deberíamos de esforzarnos todo lo posible para alcanzar a dominar nuestra capacidad de comunicarnos con la mayor claridad posible. Es decir, sin ambigüedades y con el impacto necesario para finalmente, con nuestras palabras, cambiar al mundo para bien.